Esto se lo vamos a dedicar a Alan Lichtman, un historiador que desde hace muchos años no se dedica a estudiar el pasado, sino a predecir el futuro, así como lo escuchás. Algunos lo llaman el Nostradamus de la política estadounidense, otros lo llaman el gurú de la política estadounidense, porque es un historiador que desarrolló hace 40 años un método para predecir el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y con ese método acertó 9 de las últimas 10 elecciones. 9 de las últimas 10 elecciones. La única elección que no acertó fue la elección que en el año 2000 George W. Bush le gana a Al Gore. Una elección que se resuelve por un puñado de votos, concretamente por 500 votos en el estado de Florida. Y con la necesidad de que la Corte Suprema intervenga para que no hubiera un recuento de votos en ese estado. Si esos 500 votos iban para Al Gore en vez de para George Bush, el que ganaba esa elección era Al Gore, que era quien había predicho Alan Lichtman. Eso nos da la pauta de la, por lo menos, capacidad predictiva de este método. Y es el personaje de la semana porque ha dicho y ha hecho su predicción para la elección de este 2024. Vamos a contarte algunas cosas de este personaje, de cómo es su método, y te vamos a contar cuál fue su predicción, para que lo tengas ahí como un dato para contrastar el próximo 5 de noviembre cuando sepamos al ganador. ¿Qué es lo que hizo Lichtman en 1981 cuando dijo tenemos que desarrollar un método para predecir las elecciones? Porque las encuestas, está claro, fallan demasiado, no sirven, solo sirven para medir la temperatura de cómo está en determinado momento la opinión pública, pero no para anticipar realmente el comportamiento. ¿Y sabes lo que hizo? Se reunió y se juntó con Vladimir Keilis-Borok, un matemático y geólogo, nada que ver con la ciencia política ni con la historia, pero muy bueno con los números. Y juntos dijeron, bueno, ¿saben qué? Para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, lo mejor que podemos hacer es comprender qué es lo que pasó en el pasado. De esa manera podemos ver regularidades históricas que nos permitan predecir si en circunstancias similares a las que se dieron en el pasado podemos tener resultados similares. Y analizaron 120 años de elecciones en los Estados Unidos y descubrieron que hay regularidades que efectivamente se repetían ciclo tras ciclo electoral. Así desarrollaron el sistema conocido como las 13 claves para llegar a la Casa Blanca. Son 13 proposiciones, 13 variables. Y el sistema funciona de la siguiente manera. Si esas 13 variables son favorables al gobierno, si esas 13 variables son favorables al gobierno, mejor dicho, si 8 o más de esas 13 variables son favorables al gobierno, va a ganar el presidente si es que va a la reelección o va a ganar el candidato del oficialismo que está compitiendo en lugar del presidente. En cambio, si de esas 13 variables solamente 7 o menos son favorables al gobierno y las restantes 6 son favorables o negativas para el gobierno y favorables a la oposición, va a ganar el candidato de la oposición. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que poco importa quiénes sean los candidatos, poco importan los debates, poco importan las encuestas, lo único que importa desde esta perspectiva es qué pasó en los 4 años de gobierno, porque es eso lo que va a definir el voto de la gente. Es una tesis, ahora una tesis que sin dudas se ha visto bastante corroborada por lo que fueron, por lo menos, las últimas 10 elecciones en los Estados Unidos, donde en 9 la predicción fue correcta. Bueno, vamos a repasar cuáles son estas 13 variables, cuáles son estas 13 claves, y si son favorables al gobierno de Biden y por lo tanto a Kamala Harris, o si son favorables a la oposición, en este caso a Donald Trump. La primera, obtuvo
ganó bancas en las elecciones de medio término el partido que está hoy en la Casa Blanca. Bueno, esta variable es negativa para el gobierno. ¿Por qué no? En las elecciones de medio término que se desarrollaron en 2021, los demócratas perdieron bancas, no ganaron bancas, perdieron bancas. Con lo cual, primera variable negativa para el gobierno. Segunda variable. No hubo, la variable dice lo siguiente, no tiene que haber nadie que desafíe al candidato oficialista en las primarias. Es decir, las primarias tienen que desarrollarse sin competencia. Bueno, esta variable es favorable al gobierno y en este caso a Kamala Harris, porque Kamala Harris presentó su candidatura y nadie la desafió, con lo cual efectivamente esa variable sí es favorable a Kamala Harris. 1-1 podríamos decir. Tercera variable. El candidato del oficialismo tiene que ser el presidente en busca de la reelección. Bueno, como sabemos, Joe Biden declinó su candidatura, así que no, esta variable es negativa para el gobierno porque el candidato es otro. Según el análisis histórico que hace Alan Lichtman, el presidente siempre tiene más posibilidades de ganar que un candidato apoyado por el presidente. Con lo cual, tenemos ya una segunda variable negativa para el gobierno. Cuarta variable. No hay ninguna fuerza alternativa a los demócratas y a los republicanos. Es decir, no hay ninguna tercera fuerza en condiciones de sumar un número relativamente importante de votos. Bueno, eso es correcto y eso es favorable al gobierno. ¿Por qué? Porque el único candidato que había por fuera de los demócratas y los republicanos era John Kennedy Jr. y él declina su candidatura para apoyar a Trump. Esto, según Alan Lichtman, favorece al gobierno. Nos vamos a meter ahora con las dos variables más importantes porque son las dos variables que refieren a la economía. Primera, y sería del total la variable número 5. La economía de corto plazo está fuerte. Está fuerte la economía de corto plazo. Y ahí la variable lo que dice es lo siguiente. En este momento, cuando se está llegando a la fecha de las elecciones, el país no está en recesión. No importa si subieron los precios, si hubo inflación, si la gente está disconforme porque los salarios no son altos. Lo único que importa es si hay recesión o si la economía crece. Y efectivamente, hoy en Estados Unidos, más allá de que hay mucho enojo porque hay precios de los alimentos, por ejemplo, que subieron mucho en los últimos años, no hay recesión. La economía está creciendo, poco, pero está creciendo. Bueno, esta es una variable entonces favorable al gobierno. Sexta variable. La economía de largo plazo también tiene que ser favorable al gobierno. Y aquí, ¿qué es lo que dice Alan Lichtman? Lo que hay que ver es si en los 4 años que van de gestión del actual gobierno, la economía creció lo mismo o más que en los 2 gobiernos anteriores. Eso es verdad, le da favorable al gobierno de Biden. ¿Por qué? Y porque es verdad que durante los primeros 3 años de Trump la economía creció mucho, pero en el cuarto año, que fue 2020, fue el año de la pandemia y hubo una recesión brutal, como la hubo en todo el mundo. Eso le bajó el promedio a Donald Trump. De la misma forma que a Biden le tocó el primer año de lo que sería aún la pandemia, pero el primer año de la pospandemia, 2021, donde las economías de Estados Unidos y de todo el mundo tuvieron un rebote importante, lo cual le sube el promedio de crecimiento a Biden. Con lo cual, las dos variables económicas, la quinta y la sexta, le dan favorable al gobierno demócrata. Después, variable número 7, tiene que haber habido un cambios importantes en las políticas implementadas por el gobierno actual respecto del gobierno anterior. Bueno, no hay duda, durante el gobierno de Biden se hicieron cambios muy fuertes respecto del gobierno de Trump. Eso solo para Alan Lichtman es positivo. 8. No tiene que haber conflictos sociales, protestas masivas en las calles. Bueno, es verdad, no hay hoy protestas masivas en las calles de los Estados Unidos, más allá de algunas cosas aisladas. Punto número 9. No debe haber ningún escándalo de corrupción que salpique directamente al presidente. Esto también es cierto. Ha habido situaciones escandalosas, polémicas, sobre todo en torno más al hijo, a uno de los hijos de Joe Biden, que es Hunter Biden, pero son escándalos que no salpican directamente al propio Biden, como sí lo había en el caso de Trump. Bueno, esto para Alan Lichtman favorece al gobierno.
no tiene que haber habido ningún gran fracaso en términos de política exterior o de política militar. Bueno, acá sí tiene un problema el gobierno, porque de mínima la salida de Afganistán caótica fue un gran fracaso, y eso es un punto negativo que favorece a la oposición. La variable número 11. Tiene que haber habido algún gran éxito en términos de política exterior y de política militar. Acá Alan Lichtman dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y es que para Alan Lichtman, pero él mismo reconoce que no está demasiado convencido de esto que dice, es exitosa la forma en la cual Ucrania se está defendiendo gracias a la política exterior de Biden, y cómo el apoyo de Estados Unidos a Ucrania le permitió evitar ser completamente conquistada por la Rusia de Putin. Y él cree que eso se puede considerar como un éxito militar. Yo creo que no, que esa es una política discutible y que claramente califica de éxito. Con lo cual podríamos darle un intermedio. Y las últimas dos variables que se van a referir, las únicas que van a hacer referirse a las características de los candidatos. Una, la número 12, el candidato del oficialismo del gobierno es alguien muy carismático. Bueno, no es el caso de Kamala Harris, así que esto es favorable a la oposición y no al gobierno. Y la variable número 13 es que el candidato de la oposición tiene que ser una figura no carismática. Y esto efectivamente es así, es favorable al gobierno porque Donald Trump puede tener su carisma para los republicanos, pero para los demócratas es odiado, con lo cual no calificaría como una persona carismática en los términos en los que lo plantea Alan Lichtman. ¿Cuál es el resultado? Que Kamala Harris va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos según Alan Lichtman, porque 9 variables de las 13 le dan favorables. Si le sacamos la que yo te decía de política exterior con la que no estaba de acuerdo, serían 8, es decir, justamente el mínimo indispensable para obtener la reelección. Ese es el pronóstico de Alan Lichtman, el hombre que acertó 9 de las últimas 10 elecciones. ¿Habrá acertado en esta de 2024? Nos enteraremos el 5 de noviembre.